Soy Javier Castaño Vera, yo soy un comunicador social periodista, graduado hace ya muchos años en la Universidad de Antioquia. En mi devenir académico, en algún momento, la compañía de Discos Fuentes se atraviesa a mi quehacer docente y empiezo a trabajar con videos musicales. Estuve un tiempo dirigiendo el departamento de video de la compañía de Discos Fuentes y posteriormente me independizo y empiezo a trabajar para diversas disqueras y diversos artistas, ya no solo los vinculados con la empresa, sino que ya estaba abriendo mi campo de acción a muchos otros artistas. Básicamente empezamos con un trabajo aquí en este museo que es bastante interesante. Empezamos con unas máquinas como la que vemos aquí abajo. Era un sistema U-matic, tenía este tipo de cámaras, eran unas cámaras con un formato digital, pero con un rodaje, una captura de señal en cinta análoga. Esos fueron los primeros videos que empezamos a hacer. Los hacíamos con limitaciones porque no había forma de volverlos muy efectistas. Posteriormente, la compañía, que siempre estuvo a la vanguardia tecnológicamente, hay que recordar que Discos Fuentes fue la primera empresa que incluye el sonido estéreo en los discos de acetato y hace un montón de progresos tecnológicos, entre ellos la posibilidad de crear sonido de 4 canales. Posteriormente invierte en el estudio de televisión y logra crear una enorme posibilidad industrial del video musical. En el 93 inclusive ya empieza a integrarse los videos hacia las grandes cadenas internacionales y nosotros empezamos a trabajar con estos videos. El sistema U-matic, bastante análogo, con una calidad en su época maravillosa, pero realmente muy precaria. Saltamos a las máquinas Betacam, que son estas maquinitas grises. Este sistema de Betacam también era un asunto análogo, pero la producción del registro era más digital. En ese sentido, la calidad creció sustancialmente, ya prácticamente, aunque no se pudiera emitir en HD, las cámaras y las cintas de video podían registrar HD, es decir, 700 líneas, eran bastante superior a las 450 que se emitían en los canales de televisión, fuera los nacionales de Inravisión como los locales en el caso de Teleantioquia. Posteriormente, este cambio se da enormemente, la tecnología va a una velocidad impresionante y logramos consolidar la estructura en video digital y en lo que nosotros conocemos como high definition, alta definición. Pasamos de 800, 700 líneas a 1080 líneas por 1920, que es el estándar que inclusive hoy se está manejando. Eso permitió tener videos bastante importantes, aunque desgraciadamente los artistas de los años 70, 80 no pudieron involucrarse en ese tipo de videos de alta calidad. De todas maneras, se han empezado a remasterizar algunos de los videos. Por aquí vemos algunos de los videos que yo realicé para la compañía en los años 90. Posteriormente yo me independizo, como dije anteriormente, y empiezo a trabajar los videos a otras disqueras, específicamente a 2 disqueras, porque pasó un fenómeno muy particular. Los colegas consideraban que hacer videos musicales era un género menor, era un género más o menos despreciable y por lo tanto no se involucraban mucho con los videos. Ellos estaban realizando seriados, documentales, que era lo que más se trabajaba en la época, y poco con la música. Yo tuve la osadía, por decirlo de alguna manera, de trabajar con la música. Empiezo a trabajar con la empresa Codiscos, la compañía que era la competencia de Discos Fuentes. Empiezo a trabajar con algunas disqueras más pequeñas, entre ellas Colmúsica y Discos Victoria, y el acabose para mi prestigio, entre comillas, que fue empezar a trabajar para Darío Gómez en Discos Dago.
Ya empezamos a trabajar con tecnología de punta, empezamos a realizar productos con ediciones ya no lineales como esta, sino no lineales, como era el trabajo en computador, y pusimos a funcionar toda esa cantidad de música. Las disqueras, hasta los 2010 más o menos, eran empresas realizadoras, compañías productoras de música, donde entregaban inicialmente el acetato, posteriormente la cinta de audio, después entregaron el CD, hasta que la tecnología empieza a convertir eso en pequeñas piezas de memorias digitales. También eso incluye fenómenos muy particulares, y es que todo empieza a llevarse a la luna. Internet invade el planeta, lo rodea con toda su música y las disqueras cambian el negocio. Es ahí cuando yo ya decido, de alguna manera, por muchos elementos, dejar la música en su punto y dedicarme a lo que más me gusta actualmente, que es realizar la docencia universitaria. Pero en ese periodo yo estuve prácticamente unos 12 o 13 años haciendo producción de videos musicales. Puedo decir más o menos, sin equivocarme mucho, casi 1000 videos musicales realicé en ese periodo. Hicimos videos de todos los artistas que habían en el momento, de las diversas disqueras, el grupo, el Combo de las Estrellas, el grupo Nietzsche. Hicimos trabajo con empresas, con artistas como el Binomio de Oro, que renacían después de grandes episodios que fueron rompimientos para estos artistas, porque ya conocen ustedes tragedias como la que pasó con Rafael Orozco y otras más que separaron y rompieron estructuras. El grupo Los Hispanos, que se pasan los graduados, los hispanos se van para Discos Fuentes, toman una voz cantante como Rodolfo Aicardi, se convierten en dos grupos de música tropical maravillosos, el famoso chucuchú, como dicen los caleños, de la música paisa, de la música antioqueña, pero que de todas maneras marcó una época. Aquí empezamos a mirar cosas muy particulares, porque en los finales de los 50 y principios de los 60 estaban las grandes bandas, eran las big band de Lucho Gatica, de Edmundo Arias, en fin, todas estas grandes empresas que grababan su música en compañías como Discos Fuentes, como Codiscos, como la desaparecida Sonoluz, y convertían eso en unos éxitos impresionantes. Posteriormente, estas bandas se van reduciendo, fue cuando surgen los conjuntos musicales. Por allí veo a los Tenayer, veo a todos estos artistas, digamos que liderados por Fruco, donde se empieza a generar la salsa. Esa salsa empieza a convertirse en un elemento importantísimo en la ciudad, en el país. Migra a Cali de una manera transparente, allá se consolida, se convierte en la capital de la salsa, la música en Cali, y entonces estas condiciones van volteando el gusto popular y empieza a trabajarse esta música tropical de una manera impresionante. En el caso de los videos musicales, ellos trabajaban en esa época conmigo de una manera muy artesanal. Sacábamos una pequeña maquetica en casete de audio, se reproducía ese casete para hacer el playback con los artistas, porque la música no era en directo, eran muy poquitas las ocasiones donde podíamos grabar en estudio, por razones de que no era la música, no sabríamos cuál de esos cortes era el que iba a quedar definitivamente, sino que ellos nos entregaban esa maquetica. Teníamos enormes dolores de cabeza con esa maqueta reproducida en una cinta de audio, porque no todas las grabadoras estandarizaban el sonido. Unas sonaban más lentas, otras sonaban más rápido. Si se nos agotaba la batería de la audiograbadora, pues el sonido se volvía más lento. En fin, teníamos grandes dificultades. Fuentes, que en ese momento era la que estaba a la vanguardia tecnológica, utilizó un recurso maravilloso que se llamaban DAT, Digital Audio Technology. Era un sistemita parecido a los caseticos de audio
de, de DVD, de mini DV, y era una cinta digital. Esa cinta digital siempre corría a la misma velocidad y solucionábamos los problemas de audio. Normalmente lo que hacía la compañía, posteriormente cuando ya se consolida el CD, es que nos entregan en CD la música. La música en CD es con el máximo formato, 45 megahercios de sonido, eso permitía tener todas las posibilidades, y utilizábamos plantas de bajo, de guitarra eléctrica, para reproducirlo de tal manera que el sonido llegara más o menos rápido al oído. Si teníamos el artista muy lejos de la cámara, por decir algo, 50 metros, había un retardo, y tenga usted pues las dificultades para tratar de consolidar eso. De todas maneras, la compañía tenía ya una propuesta, esa propuesta ya estaba consolidada en algunas de sus emisoras, empezaban a moverla en las emisoras y trataban de llevar los videos musicales a la televisión. No era fácil. Yo inclusive, como un valor agregado a la realización de producción audiovisual, cuando ya era independiente, tuve un programa en Teleantioquia, se llamaba El Show, estuvo 13 años al aire, era un programita de media hora, y con ellos teníamos ese valor agregado de que realizábamos un video y lo emitíamos al aire, y eso empezaba la gente a buscarlo y a buscar el programa, que muchas veces se convertía en un alto rating de sintonía en una época en que todavía no estaban los canales privados de televisión en el mercado del entretenimiento en Colombia. Quiero hablar sobre algún otro aspecto de esa industria, de su experiencia como Videógrafo. Pues podríamos hablar un poquito. Muy bien, póngalo a rodar. Estamos rodando. Bueno, una de las características más importantes de los videos musicales es que había en los canales internacionales acceso a esas producciones. Mi primer video internacional lo hice, no me van a creer, con Discos Dago. Darío estaba tratando de consolidar su empresa discográfica, que no fuera solo la música de él, sino que quería ampliar su portafolio musical, y decide, en buena hora, hacer un DVD, un video completo, un disco completo de música con Matilde Díaz. Matilde Díaz le pide el favor a Darío que realice un trabajo con su gran amiga, Celia Cruz, y ese fue mi primer video internacional, un tema muy reconocido, Las Pilanderas, que lo cantaron entre las dos. Allí hicimos un primer video. En Codiscos hicimos algunas otras opciones interesantes. Henry Fiol con el grupo Galé y con Diego Galé hicimos trabajo de salsa internacional para los mercados en Nueva York, en Centroamérica y obviamente en Cali, que de alguna manera llegaban subrepticiamente, por no decir de otra manera, y se vinculaban al mercado de la música que se consigue en los agaches. Pero era una época muy bonita, porque a pesar de que existía la piratería, no era tan grande como se consolidó después con el CD, que ya todo lo copiaban, y que los mayores programadores, hay que decirlo, eran los programadores de las músicas que tenían que ver con los casetes piratas o los CDs piratas, porque ellos no le copiaban a nadie, escogían una canción de Sony Music, otra de Codiscos, una de Fuentes, otra de Discos Victoria, una de Sonoluz, y armaban un disco que una sola empresa no podía hacer porque no tenía la licencia de las otras. Eso generó un boom bastante grande de la música pirata, pero las empresas empezaron a hacer fuerza, inclusive Discos Fuentes empezó a hacer mucha fuerza con los famosos 14 cañonazos, que creo que tienen como 70 años de estar en el mercado, y eso ha sido un boom tremendo. Ahora, pues mucha de mi generación ya no está en las disqueras, ya se han jubilado, algunos, otros han cambiado de oficio, pero están ahí trabajando. Tony Peñarredonda, que era el técnico ingeniero de nuestro recurso audiovisual, ahora es el gerente general de Discos Fuentes, y así han pasado generaciones tras generaciones, donde nosotros hemos logrado mantener la música. Yo ya no hago videos musicales, pero sigo
contando estas historias, narrando estas propuestas desde la iniciativa de la docencia universitaria. ¿Qué te parece? Súper bien, vamos muy bien. Desde su rol como director de video, ¿cuántos activos o cuántas personas tuvo a su cargo y cuáles eran esos roles indispensables o esos compañeros con los cuales usted decía tiene que grabar sí o sí? ¿O Bueno, era solo usted? Bueno, para trabajar hay una cosa muy particular. Como les digo, era un género que se consideraba género menor en la industria de la producción audiovisual, pero yo tenía un valor agregado. El valor agregado es que a mí las disqueras no me pagaban unas exorbitantes sumas de dinero como lo hacen ahora para el reggaetón, que tienen videos de 200, 300 millones de pesos. Uno trabajaba con 500.000, 800.000, claro, eso eran 5, 6, 8 salarios mínimos de la época, pero no me permitía eso, tener una gran ejército de personas a su lado. Entonces yo lo que hacía era trabajar directamente, yo era el camarógrafo, tenía mi propio equipo de producción, eso constaba con una cámara, un kit de luces, la plantica para reproducción del playback y una previa preproducción que hacía yo mismo y que el artista, pues, algunas veces nos sentábamos a trabajar conjuntamente el posible guión, la posible guía de imágenes. Tenía, eso sí, un asistente, ese asistente cargaba con todo el peso del programa, cargaba la maleta de luces, cargaba la videograbadora, en fin, y con eso nos desplazábamos. Las ediciones yo sí las hacía en las empresas de mis exalumnos, generosamente ellos permitieron que yo trabajara con ellos en Cosmovisión, con Justo Pastor Pardo, en la producción de cámara, en teleproducciones, en TV cámaras, donde yo tenía mis espacios en Opción Video Digital, en fin, en varias empresas donde yo podía empezar a editar hasta que de alguna manera la tecnología me permitió acceder a computadores y accesos de producción y yo mismo empecé a hacer el trabajo de edición. Eso personificó un poquitico la producción. Yo ahora veo estos videos que tienen ya 30, 35 años y hay narración, hay un cuento de historia. ¿Qué videos son importantes para contar? Algunos de Fuentes, otros que hice para Codiscos, entre ellos Los Caminos de la Vida de los Diablitos, los videos del Combo de las Estrellas, del Binomio de Oro, donde había una narrativa dentro de la canción, que habitualmente coincidía con el texto de la canción, pero no era necesario. También hicimos muchos registros. Esos registros permitían ir registrando la video musical porque la gente quería escuchar y ver a su artista preferido y eso también fue una posibilidad interesante para la producción audiovisual. Entonces los videos empezaron a consolidarse de alguna manera. Yo inclusive los sistematicé de alguna manera. Había un video donde solo estaba el artista que cantaba, no había ninguna otra opción. Había otro video donde había una pequeña historia que lo acompañaba. Había otro video donde el artista estaba acompañado de su marco musical y había otro video que correspondía solo a una producción, ya fuera o de paisaje o de puesta en escena, que se lograba mucho, especialmente en aquellos temas musicales que se querían recordar como parte del inventario que tenían las compañías, pero cuyos artistas habían fallecido ya un tiempo atrás, entonces se hacía una narración desde esa perspectiva. En ese sentido, nosotros lográbamos consolidar una propuesta musical y una narrativa muy ligada a lo cinematográfico. Pues yo era comunicador, yo había tenido mis talleres, había estudiado producción de televisión en la Universidad Javeriana, entonces tenía un conocimiento, no era una intuición empírica, sino que ya habían elementos que me fueron permitiendo trabajar cada vez más, a pesar de la escasez del recurso y a pesar de la escasez de los presupuestos. Y hablando del tema de producción, cuando uno ve los videos y dice, bueno, el guión, la cuota la colocaba la discotienda, el artista o
Bueno, aquí básicamente tenemos varias cosas. Cuando yo trabajaba para Codiscos y para Discos Fuentes, como eran las empresas discográficas las que me contrataban, no era el músico, había una posibilidad de tener un presupuesto mayor en esa área. Se hacían los castings de modelos, se hacían castings de locaciones, me sentaba con el artista, era muy importante tener el artista allí porque el artista conocía a su público. En ese sentido, ellos sabían que tenían que contar en la historia para poder cautivarlo. Y para ellos eso era impresionante. Si yo me pongo a inventar cosas sin contar con ese artista, indudablemente las posibilidades no iban a ser tan extraordinarias, tan exitosas como cuando la contaban ellos. Entonces, en ese sentido, yo daba mucha luz a que el artista se involucrara en el video. Habían ocasiones en que era muy difícil tenerlos cercanos por sus compromisos musicales. Yo trataba de hacer una propuesta, casi siempre yo llevaba una propuesta, después la conversábamos, la peluqueábamos, como se dice en el argot, un poquito, se acomodaban las estructuras y de ahí salía el cuento. Nosotros teníamos, yo al menos tenía una estructura para el video musical y era que teníamos que tener como mínimo 12 o 13 tomas del artista con su marco musical de manera individual, con todo el tema. Y posteriormente teníamos la posibilidad de crear puntos de historia, de una puestica en escena, donde en el intro, en la coda, en el interludio, para poder minimizar eso, dándole valía al artista como tal, que era lo que se pretendía vender en el producto audiovisual. Eso tuvo su relativo éxito. Yo utilizaba planos extraordinarios, aquí no los veo mucho, pero si ustedes ven algunos de los videos como tal, había mucho plano aberrante, planos muy dinámicos que pretendían generar una condición de dinamismo dentro del video musical y no que fuera plano como una propuesta. Aquí vemos contrapicados externos, en fin, cosas que nos permitiera generar una estructura que no fuera una narrativa convencional desde un punto de vista habitual, sino que tuviera elementos completamente exagerados por razones de lo que determina el video como un espectáculo, como una imagen de entretenimiento.